La hora clave. Regresamos con la hora clave y recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Ricardo Rigo, reconocido analista político. Buenas noches. Con él vamos a conversar sobre este tema colombiano. Ricardo, siempre los temas clave. Claro, este además es un tema muy clave porque lo que ocurre en Colombia tiene un efecto en Venezuela y viceversa, ¿no? Como se decía antes. Bueno, bienvenido. Gracias. Ahora, Bueno, Ricardo, lo primero que se me ocurre plantearte es lo que se ha escuchado a raíz de estos resultados. Bueno, la gente votó por los conservadores, votó por la derecha, votó por Uribe, porque no rechazó el proceso de paz. ¿Tú crees que eso es correcto? No, el proceso de paz no fue rechazado. El proceso de paz perdió muy estrechamente en el referéndum y fue por las condiciones que habían escogido algunos segmentos del acuerdo que no escucharon precisamente las objeciones del Centro Democrático. Incluidas esas objeciones, el proceso de paz tuvo la aprobación masiva. Ahí hay un fenómeno de desgaste del gobierno de Santos muy grande y un crecimiento muy importante de un factor político que es el Partido Conservador en su versión Centro Democrático, dirigida por el senador Álvaro Uribe Vélez, quien de paso obtuvo la más alta votación no solo en las elecciones, sino en la historia de Colombia. En la historia de Colombia. Fue un resultado muy favorable para él, con un par de acotaciones. Y son quien llega de segundo y quien llega de tercero. Porque eso es importante para ver el proceso electoral del 27 de mayo. Que es cuando es la primera vuelta presidencial. Quien llega de segundo y quien llega de tercero son Antanas Musco y Rebolledo, uno del partido, ambos, en la alianza, uno del Partido Ecologista. Partido Verde. Sí. Y Rebolledo cercano al Polo Democrático, que era el antiguo partido de Petro. Pero hay que recordar que Antanas Musco polarizó en la primera elección con Santos, ¿no? Y casi. Bueno, después se desinfló. No, pero estuvo allí. Pero estuvo hasta la segunda vuelta. Fue muy bien. Antanas Musco, además, ha sido un dirigente político que ha marcado una pauta muy importante en la política colombiana, porque él comenzó con unos escándalos antipolítico, mediático, y se ha ganado un perfil de político serio y contundente a lo largo de una trayectoria muy importante. Pero su gestión como alcalde, bueno, le permitió... Y el acuerdo de los alcaldes, porque fueron 3 alcaldes que dieron vuelta. Ascenso político. Así es, en el cual incluyó a Petro, por cierto. Claro. No, es una interesante ecuación, porque la carrera en Colombia ahora no es por el primer lugar. Yo creo que el Centro Democrático se ganó el primer lugar. Duque aparece como la Duque primera es cómodamente el hombre de la primera vuelta. Además, otros sectores de la derecha colombiana se van a incorporar a esa candidatura. Ocurren los fenómenos de siempre, la atracción que ejercen las grandes corrientes políticas, siempre ejercen una atracción que cuando el mundo es grande se le pegan los pequeños. Eso sería la ley de la gravitación electoral, podríamos llamarla. Así es. Bueno, y eso va a operar con Duque. Pero ocurre un fenómeno que es muy interesante, y es la pelea por el segundo lugar. Porque Petro, que encabeza la opción de la izquierda, no despuntó con mucha votación. Exacto. No le fue bien, tan bien como él esperaba que le iba a ir. Yo también te iba a plantear, porque mucha gente tenía, tú sabes que gravitaba esa especie de temor a lo que pudiera hacer la FARC electoralmente convertida en partido político, porque venía, tú sabes, de alguna manera creando la sensación de que de fuerza. una vez convertidas en opción electoral, podrían tener alguna figuración importante en la política colombiana, pero yo creo que eso quedó absolutamente descartado después de los resultados. Pues claro, no sacaron ni un candidato electo, todos los candidatos que tienen son producto del pacto. La gran derrotada es la FARC, sin duda alguna. O sea, el fenómeno del político electoral esperado por la FARC decepcionó a quienes se llenaron de miedo, porque vieron que los miedos eran infundados, no tenía esa fuerza. Ahí hay que decir que el proceso venezolano jugó un rol muy importante. Eso te iba a muy pero esta vez un peso mayor que el que suele tener en esta por la migración y el impacto migratorio reciente. Y el papel de líder de apoyo a las migraciones que ha jugado el Partido del Centro.
el del partido de Uribe. Ellos han hecho una extraordinaria campaña política asociando el apoyo a los venezolanos que emigran con el fracaso de Maduro, con el riesgo de un triunfo del socialismo del siglo XXI en Colombia, y allí hay parte de la explicación de por qué crece Uribe electoralmente. Por eso digo que no hubo un voto contra los acuerdos de paz, sino un voto contra el miedo a parecerse a Venezuela. Claro. Claro. Eso influyó mucho. Y eso es muy importante, porque el colombiano no rechaza la paz, o sea, lo que quiere es, mucha gente ha manipulado eso en ese sentido, pero el colombiano quiere la paz, obviamente la quiere. Lo que pasa es que dentro del proceso de paz hubo una serie de condiciones que la gente cuestionó. Y hay una muy difícil que para cualquier proceso de transición, que es la justicia de transición. Exacto. La justicia transicional, porque, bueno, como toda guerra, hubo exceso, hubo exabrupto, hubo violencia, y cada víctima, familiar de víctima, reclama cómo van a perdonarle a ese hombre, hubo mujer que le haya hecho hasta a mis familiares, y entra un debate de cuál es el muerto que más duele, si el mío pero o el lo tuyo. cierto es que con el resultado electoral la gente sancionó ya a la FARC. Ahí queda claramente sancionado. Bueno, también tuvieron un poquito de mala suerte porque su principal líder le dio un infarto, y eso nunca da sensación de fortaleza. Pero interesante decir que el perfil democrático de Colombia crece. Me alegra mucho que haya reducido el índice de participación, o había aumentado el índice de participación por primera vez hasta más de la mitad. Por cierto, que hay que recordar que el promedio, se puede decir histórico, de Colombia es 75% de abstención en las elecciones presidenciales, también hay que decirlo. En las legislativas es mayor, o era mayor. Claro, como en todas partes. Claro, por eso, pero sobre la base de 75%. Imagínate. O sea, eso es 3 de cada 4 colombianos no votan. Claro. O sea, no es poca cosa. Aquí esto mejoró. Lo cual quiere decir que para las presidenciales de mayo seguramente también va a bajar sensiblemente y el perfil del electorado colombiano se mantiene. En general, el electorado colombiano, que es distinto a la población colombiana, por esos porcentajes, es esencialmente conservador. Ahora, ¿cuáles son los retos, Ricardo, que tú crees que le plantea esto a ambas fuerzas políticas, las fundamentales en Colombia, que siguen siendo las más importantes, aun cuando haya grupos emergentes que de alguna manera impacten en la política colombiana, en la dinámica? Pero, ¿qué le plantea esto fundamentalmente a estos partidos liberal y conservador en Colombia? Los liberales salieron muy débiles, realmente muy débiles. Por primera vez pasan a tercera o cuarta instancia, porque hay un jugador que no había analizado, bueno, lo tocamos de lado, que es mi colega Fajardo. Sí. Él es matemático. Igual que tú. Sí, yo lo conocí. Entonces es un hombre que vale mucho en las encuestas. ¿Cómo no? Pero además ha tenido una política de alianza muy inteligente, porque él se alió con el pueblo patriótico. También exitoso alcalde de Medellín. Y gobernador de Antioquia. Es un paisa exitoso. Bueno, y es el hombre que pacificó. Fue el camino de Uribe, ¿no? Sí. Los mismos pasos de Uribe. Y una cosa que hay que estar pendiente es que la pelea en Colombia, entonces, para ver cuál es el camino de los dos grandes partidos, uno es crecer mucho en la primera vuelta, a ver si no hace falta la segunda, y la otra es que pasemos a segunda vuelta, porque ahí va a cambiar Colombia. Si las opciones no son lo que pasó con la consulta interna de los partidos, Petro por un lado, y Duque por el otro como candidato, decirlo en términos periodísticos, de derecha e izquierda, sino que aparece una opción, que es la Coalición Colombia, que dirige Sergio Fajardo, con la opción de quedar de segundo, las posibilidades de Fajardo se multiplican. O sea, que tú crees que a pesar de estos resultados tan contundentes, puede haber una segunda vuelta. Sí, porque esta fue legislativa, ¿no? Sí, claro, pero las elecciones legislativas, una vez que marcan estos resultados tan contundentes, suelen determinar un poco lo que pasa en las presidenciales. Pero si hay un cambio de participación, ocurre ese fenómeno que está recorriendo por América Latina entera, y es el fin de los polos. No digamos el fin, porque en política no hay fin, pero el trastocamiento... No podemos decir que hay fin, porque acuérdate del dicho, muchos muertos se han visto recogiendo basura. Así es, pero muchos muertos cargando basura. Pero en el caso de Colombia, pero que se fue rompe tradicional, la polarización, es muy interesante. La polarización. Incluso si uno ve la política venezolana actual también, y si uno ve la política chilena o la argentina, hay un remesón de lo mismo que pasó en Ecuador. En Ecuador hubo una polarización entre Correa y ¿cómo se llama el empresario que llegó de segundo?
Y ahora tenemos un tercer polo que es el presidente con una referencia política distinta. Hay una movida de los polos que en Colombia también está ocurriendo. Y se puede reflejar en Brasil también. Se puede reflejar pero además en la segunda vuelta, depende bastante de la segunda vuelta de Colombia. Ahora, esos polos suelen jugar, porque por ejemplo, ha habido países en el Cono Sur sobre todo, o en Perú, etcétera, en donde ha habido la sorpresa de un outsider, por ejemplo. En el caso de Colombia yo creo que eso no es muy, porque Fajardo está muy construido. Yo a lo mejor tengo mi debilidad gremial ahí, pero con mi matemático. Pero Petro es una persona y un dirigente político muy interesante, muy preparado y muy apto, un tipo de mucha garra y de mucha independencia personal. Yo creo que está condenado a la derrota por la antipropaganda que sale desde Venezuela. O sea, la propaganda contra Petro es simplemente publicar titulares de cualquier noticia diaria en Venezuela. La que sea, es trágica y todos los colombianos van a decir, yo no quiero eso. Sí, ese es el peor, la peor propaganda contra Petro. Eso también afectó a la concertación en Chile, esa es una propaganda que afectó también en Costa Rica y es la que le están haciendo a López Obrador, lo que ha pasado en Ecuador. Entonces, la antipropaganda venezolana va a pesar y podría afectar a un señor dirigente político que lamentablemente en el análisis polarizado, satanizando posiciones, no permite descollar toda la calidad política que tiene, que la tiene. No tiene nada que ver con las simplificaciones polarizadas. Recibió un gran apoyo en Bogotá, en la capital. Es que él fue un gran alcalde. Fue alcalde de Bogotá. Sí. Muy eficiente y además es lo que él hace. Él está contra el acuerdo, él dice, ¿cuándo yo te quité el sueldo? ¿Cuándo yo te expropié una empresa? ¿Cuándo yo propuse la nacionalización de algo teniendo el poder que tuve en Bogotá? Yo lo que hice fue, por el contrario, la incorporación y expansión de los sectores productivos en Colombia y la creación de mucho empleo decente. Él tiene, digamos, la parte fáctica no está mal, es lo que él muestra. La evidencia empírica de su gestión es buena. Ahora, la desconfianza se lo va a comer vivo. Nos quedan 2 minuticos. Desde el punto de vista del proceso de paz, que todavía, tú sabes que eso no ha... No, y ahí está el ELN intacto. No, y ahora comienza otro proceso de paz con el ELN. Con el ELN. ¿Cómo, es decir, haciendo un poco de ciencia ficción, porque no podemos saber nada exactamente hasta que no cambie realmente. La política ni cuando pasa, uno entiende. Ni cuando pasa, exactamente, y que lo digamos los venezolanos. Sí. Pero en breves palabras, Ricardo, ¿cómo ves tú el futuro inmediato de las negociaciones de paz con los cambios que pueden provocar las elecciones colombianas? Fíjate, eso de las negociaciones de paz siempre requieren de extremos firmes. Un extremo que no quede claramente definido no puede llevar adelante un proceso de paz. ¿Quién llevó adelante el proceso de paz en Colombia? Fue Santos, que fue el ministro de la Defensa que derrotó militarmente a la FARC y la sentó a negociar. Sí. Después, eso es importante recordarlo siempre. Pues, o sea, los sectores fuertes son los que pueden negociar y discutir. Uno no se sienta, primero que la negociación es la clave, pero después uno no se sienta a negociar con blandenguería, sino que uno negocia desde las posiciones claramente definidas. Así es. Y allí es que uno sabe qué cedo, qué no cedo, dónde nos encontramos y qué construimos. Y cada uno sabe cuánto le va a costar aquel proceso. Entonces, el proceso de paz va a pasar por momentos muy difíciles, pero arduos, va a haber debate cada vez más difícil, sobre todo porque en los primeros 100 días de ganar Duque va a mostrar que valió la pena votar por él y que la derecha fuerte colombiana. Pero no puede echar para atrás lo que se ha hecho pero tampoco. No puede retroceder ni una línea. Así es. Vamos a decir que esa es la clave de esta conversación. Ya veremos la que nos va a poner Felipe después. Gracias, Ricardo. No, gracias por invitarme. Vamos a la pausa y regresamos.